Hemos afrontado 2 años muy duros. La pandemia nos arrastró al confinamiento, al miedo, a la muerte, a la enfermedad. Cuando estábamos a punto de salir y ya veíamos el horizonte de la libertad, nos hemos encontrado con el fantasma de la guerra, un fantasma que pensábamos ya olvidado, después de que Rusia haya invadido Ucrania. Todo esto nos rodea de unas circunstancias que parece que se han vuelto cotidianas, la continua alarma. Nosotros los adultos hemos visto un antes y un después, pero los jóvenes de entre 15 y 20 años puede que no tengan esa diferencia, ese contraste entre cómo era el mundo antes y cómo es el mundo ahora. Esto crea unos efectos psicológicos, una psicología del desastre. Para analizar cómo afecta tanto a adultos como a adolescentes esta continua alarma, vamos a hablar con Lola Escalante, decana del Colegio de Psicólogos de Ceuta. Intentaremos analizar qué efectos tiene y cuáles son las posibles soluciones. Lola, llevamos una época donde decimos constantemente una y otra vez, estos son tiempos excepcionales, pero parece que se están convirtiendo en habituales. A los adultos nos está afectando y entiendo que a los adolescentes que están normalizando esta psicología del desastre les tiene que estar afectando más. La pandemia y ahora una guerra en ciernes, ¿cómo está afectando al sentimiento, a la psicología y a la tranquilidad de la ciudadanía en general? Pues mira, yo puedo hablar, además contextualizando en Ceuta y Melilla, pues del Colegio de Psicología hemos hecho un estudio de cómo se ha afectado la salud mental a la población, a la ciudadanía ceutí, y la verdad, bueno, a nivel mundial, como no puede ser de otra manera, hay mucha evidencia científica, mucho estudio, porque claro, que nosotros nos apoyamos en la ciencia para poderle contar bueno, pues a las instituciones, ¿no?, lo que está pasando, igual que le contamos antes lo que iba a pasar, porque ya había estudios de pandemias anteriores y sabíamos cuáles iban a ser las consecuencias, y no nos ha sorprendido, las consecuencias son verdaderamente alarmantes, ¿no? Alarmantes también en el sentido de que los recursos que tenemos en salud mental, la sanidad pública, los recursos de profesionales de psicología son bastante tristes comparados con Europa. En España hay una ratio de 6 por cada 1000 habitantes, 6 profesionales de psicología, mientras que en Europa son el 18, pero es que en Ceuta es el 2,5 por 100.000 habitantes, o sea, todavía mucho más triste. Si esto antes de la pandemia era totalmente insuficiente, os podéis imaginar cómo es actualmente, que se han triplicado los efectos del daño psicológico después de la pandemia. Bueno, lo que es, por no alargarme mucho, a nivel mundial, la ansiedad y la depresión pues han subido de una manera pues muy preocupante, y también en Ceuta. Con este estudio que te dijimos, pues hay como un 60 y tantos % de la muestra que fue entrevistada donde tiene sintomatología ansiosa, un 40% sintomatología depresiva. El consumo de psicofármacos ha subido en Ceuta, y España y Portugal son los 2 primeros países del mundo en el consumo de psicofármacos. Con lo que esto significa el psicofármaco en un momento puntual puede ayudar, pero no puede ser eternizarse porque lo que genera es adicción. Los problemas mentales, a veces no llega a desarrollarse una patología mental, a veces simplemente pues, necesidades de herramientas y habilidades para afrontar lo que la vida nos está trayendo, ¿no? Eso sería lo que llamamos una psicología preventiva, ¿no?, que haría necesario que en atención primaria, igual que hay un médico de familia, hubiera un profesional de psicología, porque mucho de la problemática psicológica van al médico de cabecera. El médico de cabecera lo sabe, lo que hace es recetar un fármaco porque no puede hacer otra cosa, con el costo económico que esto supone. A nivel del Consejo General de la Psicología, de la que soy vocal de Junta de Gobierno, bueno, llevamos luchando por darle visibilidad a esto pues muchísimo antes de la pandemia, ahora mucho más, ¿no?, porque además tenemos datos económicos de los gastos que esto implica. Se hizo un estudio antes de la pandemia en el que se creó un grupo de control y un grupo experimental en el que se trabajaba con un grupo con terapia psicológica y otro grupo con fármacos, ¿no? El resultado fue que el 75% de las personas que habían sido tratadas con terapia habían mejorado, y solo el 30% con el psicofármaco. ¿Esto qué implica? Bueno, que es como una tercera parte, y además los médicos están saturados. O sea, los médicos no los comprenden y saben que están desarrollando funciones que no son las suyas, ¿no? A raíz de esto, muchas de las comunidades autónomas de España implementaron profesionales de psicología en atención primaria, y el desarrollo está siendo maravilloso porque está descargando no solo a la médico de familia, sino también a salud mental, porque es un trabajo preventivo, por tanto, a salud mental, la psicopatología mental llega menos. En Ceuta no tenemos nada de eso, o sea, en Ceuta todavía
nos sentimos mucho más discriminados en general. Y entonces te decía, ¿no? El consumo de psicofármacos también ha subido en Ceuta, ha subido, bueno, hay una problemática, muchos problemas de sueño, cansancio en general. El 67,4% de la muestra, y con esta cifra sí me he quedado porque es alarmante, de la muestra de personas entrevistadas en Ceuta y en Melilla ha mostrado ideas suicidas. Esto quiere decir que vamos a tener suicidios. Nosotros lo estamos diciendo ya, ¿de acuerdo? El suicidio puede ser que se vea claramente que ha sido un suicidio o puede ser de muchas otras formas que a lo mejor pasa más desapercibido. Estamos hablando de toda la época de la pandemia, pero ahora llegamos que parece que vamos a salir de la pandemia y nos encontramos con una crisis mundial prácticamente sin precedentes y con la amenaza de una tercera guerra mundial que parecía un fantasma del pasado. Entiendo que esto debe haber incrementado aún más los niveles de estrés y por tanto la cantidad de problemas psicológicos que debe generar. A ver, nosotros siempre que hablamos de lo que ha pasado nos gusta hacerlo después de los resultados de los estudios. No, evidentemente no nos ha dado tiempo, pero nosotros ya lo sabemos. O sea, si las personas estamos agotadas a nivel mental, estamos con lo que le llamábamos, bueno, no me acuerdo exactamente el nombre que le habíamos dado en relación al agotamiento psíquico que tenemos en relación a esto. Y ahora nos viene esto que nos tiene a todos en un estado de ánimo pues de una gran impotencia y de un gran dolor, ¿no? Porque sabemos cuál van a ser las consecuencias. Ha habido refugiados de otras guerras y sabemos cuáles son, ¿no? De hecho, desde el Consejo General de la Psicología y de los distintos colegios, nosotros en Ceuta nos pilla más lejos, ¿no? Pero estamos movilizándonos para acompañar a estos refugiados a facilitarles la intervención psicológica, pues sabemos que lo van a necesitar. Pero ahora viene el problema de manejar todas estas millones de personas que necesitarán ayuda alimentaria, salud, trabajo y ayuda psicológica. Pero nosotros, volviendo al tema que planteábamos antes, somos adultos, hemos visto un antes y un después. Hay un montón de personas que tienen ahora entre 15 y 20 años que antes apenas lo recuerdan porque eran chavales y que pueden llegar a entender que el mundo es así, que normalicen que la crisis, el desastre es algo continuo y eso puede crearle ciertas expectativas de futuro un poco tristes. Se está dando ya estos fenómenos, tenemos una generación que tiene miedo del futuro. A ver, es mucho más alarmante, evidentemente. Se supone que los adultos ya tenemos nuestro desarrollo, nuestra parte, nuestro neocorte, que es la parte cognitiva, las tenemos desarrolladas, pero los adolescentes no, o sea que les faltan todavía un recorrido, que eso a veces no se conoce, a veces los tratamos como si fueran adultos y no lo son, se les exigen cosas que ni siquiera somos capaces los adultos de afrontar, ¿no? Este es un colectivo, la adolescencia ha sido un colectivo que ha sido muy demonizado durante la pandemia, ¿no? Todos se le ha echado mucho la culpa y lo que no se tiene conciencia es que han perdido una parte de su vida, porque durante la adolescencia es una etapa donde hay que tener unas experiencias concretas y no la han podido tener. O sea, en ese momento sus iguales son lo más para ellos y ellos no han podido compartir con sus iguales porque no se podía salir. Y luego cuando se ha podido salir con todas las restricciones del mundo, ¿no? Entonces, aparte de los niños y las niñas, evidentemente son los más afectados porque han perdido una etapa de su vida que nunca va a volver. Si hablamos de cuál ha sido la incidencia en cuanto a salud mental en la adolescencia, te digo que un 7% de los adolescentes está teniendo problemas de salud mental, un 7%, esto es muy alarmante, muy, muy alarmante, y un 4% los niños y las niñas. En cuanto al suicidio, es la segunda causa de suicidio en los adolescentes, la segunda. Se ha triplicado los efectos de salud mental, los daños a la psicopatología mental en la adolescencia, se ha triplicado en relación con antes de la pandemia. Y luego, bueno, pues las ideas suicidas de los adolescentes están también en torno, creo que a un 7%, algo así, o sea, es una barbaridad. Nosotros estamos hartos de decir que tenemos que atender a este colectivo porque además son los futuros adultos y adultas que de alguna manera van a organizar el mundo, ¿no? O sea, si no les dotamos de estas habilidades da pena, o sea, da pena y da mucho miedo. Nosotros que estamos desde dentro y sabemos muy bien lo que va a pasar nos aterroriza muchísimo. Por eso estamos cansados de, bueno, como te digo, nos avalamos de nuestros estudios, ¿no? Porque para que vean que no son opiniones, ¿no? Que son resultados, ¿no? Pero aún así encontramos que todavía la salud mental es la hermanita pobre de la sanidad, ¿no? Que no se le da la atención que se requiere. Fíjate que en el estudio que hemos hecho en Ceuta, la población ha dicho que su salud física se ha habido afectada o mermada en un 40%, mientras que su salud mental un 67%, ¿vale? O sea, evidentemente la vida hay que salvarla primero, ¿no?
Pero si no seguimos atendiendo a la salud mental no estamos ayudando a vivir, simplemente estamos sobreviviendo con lo que podemos, que hay una diferencia importante, ¿no? O sea, atender y dotar de habilidades a las personas para poder afrontar estas situaciones que nunca han vivido, por tanto no tenían estas herramientas, nos va a permitir una calidad de vida que es necesaria, ¿no? Es necesaria no solo a nivel individual, sino a la hora de relacionarnos, por ejemplo, que es otro de los datos que hemos encuestado, ¿no? Hay un 30 y tanto % de personas que han contestado que sus relaciones sociales se han visto afectadas también, ¿no? Te podría dar muchísimos datos de ansiedad, de estrés, de depresión, de la demanda que hay, por ejemplo, este dato es interesante, de la demanda de la petición que hace la población de que necesita la atención psicológica. Un 67 o un 69, no recuerdo % de la población, dice que son insuficientes los recursos de atención psicológica de la sanidad pública. De hecho, la sanidad privada estamos saturados, tenemos unas listas de esperas increíbles, pero es verdad que hay muchas personas que no se lo pueden pagar. Y entonces esto es muy triste, ¿no? Y por eso estamos luchando. Y ahí andamos, intentando que sea consciente. Por ejemplo, otra cosa importante es que desde el Consejo General de la Psicología se está haciendo un estudio para ver cómo ha sido la afectación a nivel académica, ¿no? En los docentes, en los colegios, de los niños, las niñas, las familias y los docentes. Se va también a implementar un programa terapéutico en la mayoría de las comunidades autónomas para ver cuáles son los resultados. En Ceuta no lo hemos podido hacer porque, bueno, llevamos desde julio, creo que es intentando reunirnos con la directora de Educación y no ha sido posible. Y es un estudio gratuito, o sea que no le iba a costar nada a la ciudad, pero no sé. De todas maneras, como no vamos a poder implementar este estudio, vamos a hacer un estudio nosotros, no a nivel de intervención psicológica como es el que te estoy contando, sí un estudio donde se le va a pasar unos cuestionarios al colectivo de docentes, profesores, profesoras, padres, madres, niños y niñas, para que este colectivo concreto nos diga con estos datos cuál ha sido la afectación psicológica, que ya lo sabemos, o sea, se está mermando la concentración, la atención, la memoria. Sabemos también que hay un gran sentimiento de soledad, mucho nerviosismo, mucha irritabilidad entre adolescentes, niños y niñas, ¿no? Y todo esto hay que abordarlo, y un sitio desde donde se puede abordar, aparte de salud mental, es en el propio centro educativo, desde ahí se puede hacer prevención. Porque también lo que sabemos por la neurociencia es que si no trabajamos el ámbito emocional, esto va a afectar al rendimiento académico. Si no hay una buena regulación de las emociones, la memoria y la concentración va a fallar. Mira, verá, es que cuando hablamos de psicólogo a veces lo tenemos asociado como que tenemos que tener un problema mental muy grave y no estamos hablando de eso. O sea, cualquier persona, y más en este momento, le viene bien un trabajo personal, porque cada uno tenemos nuestras propias historias en la mochila, nuestros duelos interminados, y muchas cosas que sería largo de hablar y es interesante trabajarlo. Los adultos y adultas ahora mismo, si no se cuidan a sí mismos, no pueden cuidar. Si no se cuidan a nivel psíquico, no pueden cuidar, porque yo no puedo dar lo que no tengo, ¿no? Entonces esta es la problemática. Evidentemente yo, si me preguntas qué podemos hacer por los adolescentes, los niños y las niñas, te diría que en principio hay que ser bastante tolerante y hay que ser bastante empático, ¿no? Y poder un poco retroceder nosotros a nuestra propia adolescencia, ¿no? A cómo nos sentíamos nosotros, que yo digo siempre que es un momento donde hay un gran desequilibrio, porque uno tiene una pierna en la infancia y otro en la adolescencia, y otro en la adultez, ¿no? Entonces, como estoy totalmente desequilibrado, ni soy un niño o una niña, ni soy una adulta, ¿no? Entonces, yo creo que es importante que se le dote a las familias y también a los profesionales docentes de una información que sea muy básica en cada momento de la vida, de cada etapa evolutiva, que es lo que un adolescente, un niño o una niña es capaz de afrontar, porque a veces exigimos cosas que no pueden, literalmente no pueden. Y lo que le devolvemos no es que no puedan, es que no quieren. Y eso daña mucho su autoestima, porque no es que no quieran, es que no pueden. Entonces, pues van a necesitar terapia sí o sí, o sea que no hay otra manera. De hecho, la mayoría de la población ceutí está consternada, porque claro, cuando tú oyes que se ha muerto alguien, una mujer, o que ha matado a una mujer en otro sitio, te afecta. Pero no es lo mismo que cuando ocurre en un sitio donde es muy posible que mucha gente conozcan a una familia o a la otra, ¿no? Entonces, de nuevo insistir en que cuando escuchamos por ahí que tenemos una ciudad y sociedad igualitaria, en que no hay machismo, no es cierto, es un fenómeno muy, muy complejo
heredado un sistema patriarcal de siempre, donde hay muchas conductas que son muy invisibilizadas, que no son consideradas como machistas, y lo son, las propias mujeres las tenemos también, porque también estamos dentro del propio sistema, ¿no? Entonces se trata de que visibilicemos y nos demos cuenta de que determinadas conductas son conductas machistas y que están impregnando a nuestros adolescentes también, o sea que unas cifras muy alarmantes son también, pensábamos que estábamos en otro nivel, que esto a los y a las adolescentes ya estaban en otra cosa y no lo están, hay unos niveles de maltrato horrorosos en esta etapa también, ¿no? Entonces sí sigue haciendo falta mucha más sensibilización desde un sitio muy respetuoso, no desde el sitio de la pelea con el hombre, no se trata de eso, el hombre también está siendo dañado con esta historia porque es producto del propio sistema donde nos hemos educado, ¿no? Entonces yo creo que tenemos que ir a una y conseguir una sociedad mucho más igualitaria, que al final seremos todos beneficiados, ¿no? O sea, de hecho, la salud mental es un derecho, igual que la salud física, pero es un derecho muy relativo, porque las personas no tienen acceso. Ya te decía antes cuál era el ratio de profesionales en función de los habitantes, por tanto. Esta es la radiografía que nos ha hecho Dolores Escalante, decana del Colegio de Psicólogos de Ceuta. No es mi halagüeña, pero bueno, es la realidad y es la realidad que tenemos que afrontar entre todos. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros por estar aquí contando.